Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta y poder compartir con ustedes una nueva inmersión en el cautivador universo de las telenovelas turcas. Hoy nos adentraremos en una narrativa que ha logrado tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón, una historia que nos ha mantenido al borde de nuestras butacas, suspirando, soñando y, en ocasiones, hasta derramando alguna lágrima. Nos referimos, por supuesto, a Amor en tiempos difíciles y, en particular, a la conmovedora y a menudo desgarradora relación que une a sus protagonistas, Serine y Atay. Si ustedes, al igual que nosotros, son devotos de los dramas que se caracterizan por una profunda carga emocional, por personajes de una complejidad fascinante y por tramas que resuenan en el alma, entonces han llegado al lugar indicado. Este vídeo está diseñado precisamente para ustedes. Y antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de los detalles de esta apasionante historia, les extendemos una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, llenos de análisis, pasiones y las mejores historias que el mundo de las telenovelas turcas tiene para ofrecer. No olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. En el universo de Amor en tiempos difíciles, Serine y Atay nos tejen un relato de amor que se despliega en medio de un laberinto de obstáculos, de desafíos que parecen insuperables y de momentos que ponen a prueba la fortaleza del espíritu humano. La serie, fiel a la promesa implícita en su título, no se detiene a suavizar las crudezas de la vida. Por el contrario, nos presenta las vicisitudes más duras, las caídas más profundas y las incertidumbres más apremiantes. Y es precisamente en ese crisol de circunstancias adversas, donde el amor que une a Serine y a Atay irradia con una intensidad aún mayor, como un faro en la tormenta. Sus personajes han sido concebidos y desarrollados con una maestría excepcional. Cada uno de ellos está dotado de sus propias batallas internas, de sus propias luchas externas, lo que confiere a su conexión una autenticidad y una resonancia que impactan directamente en nosotros, los espectadores. Serine, interpretada con una sensibilidad que desarma, es un verdadero torbellino de emociones. La vemos transitar por la vida con una dualidad asombrosa, una mezcla de una valentía indomable y una vulnerabilidad que la hace profundamente humana. Somos testigos de sus momentos de dicha más radiante, de su capacidad para encontrar la alegría incluso en los rincones más oscuros, pero también presenciamos sus instantes de profunda tristeza, de desolación y de una desesperación que parece ahogarla. Su fuerza interior, esa cualidad innata que le permite levantarse una y otra vez después de cada caída, es un rasgo que indudablemente admiramos. Y cómo no hablar de Atay. Él por su parte encarna la complejidad intrínseca del ser humano. Es un personaje capaz de gestos de amor inmensurables, de una lealtad a prueba de fuego, pero al mismo tiempo, es un alma atormentada por sus propios demonios, por las presiones constantes de un mundo que a menudo parece conspirar en su contra. La química que irradia entre estos dos actores es tan palpable, tan eléctrica, que cada mirada intercambiada, cada palabra susurrada, cada gesto sutil, parece estar cargado de un significado profundo y trascendental. Lo que verdaderamente eleva esta historia por encima de otras narrativas románticas es la habilidad de los guionistas para tejer un tapiz de emociones tan intrincado y absorbente, que nos atrapa desde el mismo instante en que se encienden las luces del primer episodio. No se trata simplemente de una historia de amor romántico convencional, es una exploración profunda y matizada de la resiliencia humana, de la fortaleza de la amistad, del inquebrantable lazo familiar y de la incansable búsqueda de la felicidad en un mundo que con frecuencia parece empeñado en arrebatárnosla. Observamos con el corazón en vilo cómo Serine y Atay se convierten en el soporte fundamental el uno para el otro en los momentos más aciagos, cómo se erigen en el ancla que les impide naufragar en medio de la tormenta. Hay escenas que nos arrancan lágrimas de dolor y empatía, momentos de una tensión pura que nos dejan sin aliento, pero también hay instantes de una ternura desbordante y de una esperanza radiante que logran reconfortar nuestro espíritu. Detengámonos un momento a reflexionar sobre las pruebas que deben enfrentar. Las dificultades económicas que amenazan con erosionar su estabilidad, los malentendidos que siembran la discordia, las intervenciones de terceros malintencionados que buscan desesperadamente separarlos, o quizás, las propias dudas y temores que afloran en las profundidades de sus corazones. Estos elementos no son meros adornos que embellecen la trama, son componentes esenciales de su crecimiento individual y de la consolidación de su vínculo como pareja.
Vemos cómo aprenden a depositar una confianza inquebrantable el uno en el otro, a perdonar las imperfecciones que todos poseemos, a luchar con una tenacidad admirable por su amor contra viento y marea. Y es precisamente en esa incansable lucha, en esa determinación inquebrantable, donde reside la verdadera belleza y la esencia de su historia. Un aspecto que encuentro particularmente conmovedor en esta narrativa es la forma en que la serie aborda la noción de que el amor verdadero no es un camino de rosas exento de dolor o de imperfecciones. Serine y Aatai no son personajes sacados de un cuento de hadas, aquellos que viven felices para siempre sin enfrentar un solo obstáculo. Al contrario, sus luchas son profundamente humanas, son dolorosamente reales, y es precisamente esa autenticidad lo que nos permite conectar con ellos a un nivel mucho más profundo y significativo. Nos vemos reflejados en sus errores, en sus inseguridades, en sus miedos más íntimos, y celebramos sus victorias como si fueran nuestras propias conquistas. La evolución de sus personajes a lo largo de la serie es un aspecto que merece especial mención. Al principio, es posible que observemos a Serine actuando con una mayor inseguridad, o a Aatai mostrando una actitud más distante y reservada. Sin embargo, a medida que la trama avanza y los eventos se desencadenan, ambos personajes experimentan un proceso de maduración notable. Aprenden de sus experiencias, se transforman, crecen. El amor que se profesan se convierte en un poderoso catalizador para su desarrollo personal, impulsándolos a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. La forma en que se comunican, o la ausencia de ella en determinados momentos, también es un reflejo fiel de las dinámicas que a menudo observamos en las relaciones de la vida real. Es un recordatorio constante de que incluso en el amor más profundo y sincero, la comprensión mutua y el esfuerzo conjunto son pilares fundamentales. Y por supuesto, no podemos olvidar el rico y detallado contexto en el que se desarrolla esta conmovedora historia. Las tramas secundarias, los personajes que rodean a Serine y a Aatai, todo contribuye a la creación de un universo rico, creíble y vibrante, donde su amor tiene la oportunidad de florecer, a pesar de las adversidades que les acechan. Las familias con sus propios dramas y expectativas, los amigos con su apoyo incondicional o sus consejos bien intencionados, e incluso los rivales, con sus intrigas y obstáculos, todos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la narrativa. Estos personajes y sus historias entrelazadas enriquecen la trama principal y añaden capas de complejidad, profundidad y autenticidad a la consolidación del vínculo inquebrantable entre Serine y Aatai. La serie inteligentemente evita centrarse únicamente en la pareja protagonista, tejiendo una intrincada red de relaciones que no solo enriquece la trama, sino que también eleva la calidad de la historia en su conjunto. En resumen, Amor en tiempos difíciles, nos ofrece una visión de lo que significa amar que es a la vez realista y profundamente conmovedora. Serine y Aatai, a través de sus peripecias, nos demuestran que el amor, incluso cuando se enfrenta a los momentos más complicados y desafiantes, puede ser una fuerza transformadora, un poder capaz de superar cualquier obstáculo por infranqueable que parezca. Nos enseñan lecciones valiosas sobre la importancia de la perseverancia, la empatía y la voluntad inquebrantable de luchar por aquello que amamos con todo nuestro ser. Su historia es un recordatorio poderoso y necesario de que el amor no siempre es un camino fácil, pero cuando es genuino, profundo y sincero, cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo, vale la pena con creces. Ha sido un verdadero placer desgranar esta historia tan entrañable con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por la inolvidable historia de amor de Serine y Aatai en Amor en tiempos difíciles. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Cuál es esa escena que les ha marcado especialmente de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de su relación y de la forma en que enfrentan los desafíos? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. No duden en compartir todo lo que les ha inspirado esta historia. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también comparten nuestra pasión por las telenovelas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido como este, análisis profundos y las mejores recomendaciones. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad.